El caso de Ciro Gómez Leiva llega pues a una especie de fin, aunque falta que caiga el Mencho, quien ordenó el asesinato. Martes 10 de junio ha llegado la sentencia en contra de dos implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, ese que ocurrió en 2022. En sus testimonios, uno de los sicarios confesó que el crimen fue ordenado por este sujeto, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta versión fue confirmada por el propio titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Contó también que los sicarios que participaron en ese terrible atentado fueron entrenados en un rancho de adiestramiento del cártel Jalisco. El líder de aquel campo de adiestramiento en Jalisco era un colombiano, le decían el Primo, y ahí Héctor Eduardo Martínez Jiménez, mejor conocido como el Bart, así como el Yeye, el Dedos y otros presuntos sicarios recibieron adiestramiento en un rancho por parte del cártel Jalisco. Antes del ataque contra Ciro Gómez Leiva, los sicarios se reunieron en la casa de Armando Escárcega Valdés, conocido como el Patrón. Esta casa está ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahí se les informó a los sicarios que formaban parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que la orden de atacar al periodista era un encargo del mismísimo Mencho. El Bart fue a la central de autobuses del norte, compró un boleto para viajar a Guadalajara y después a Ciudad Guzmán, Jalisco. En ese lugar lo esperaban integrantes del cártel, quienes lo condujeron a un rancho que, así dijeron, se localiza en el monte, sitio que servía de centro de adiestramiento. Ahí, según cuenta el mismo Bart, había personas guatemaltecas, salvadoreñas, el Primo, un colombiano también que usaba ropa militar. Le dio la bienvenida al sitio y al cártel Jalisco Nueva Generación, porque sí, ya eran parte de esa organización criminal. Fue precisamente el colombiano quien los entrenó en el manejo pues de armas de fuego de distintos calibres. Antes de continuar con esto, que hoy ha salido a la luz, hagamos un recuento. El 15 de diciembre de 2022, viajemos a esa fecha. El periodista Ciro Gómez Leiva fue blanco de un terrible atentado. Alguien lo intentó asesinar a balazos cerca de su casa. La camioneta blindada en la que iba impidió que el plan de los sicarios y del Mencho se cumpliera, pero sí, fue que traía una camioneta blindada, si no, otra historia sería. Las mismas autoridades aclararon que no se trató de un intento de robo o secuestro, sino de un ataque directo. Una de las personas detenidas por el atentado fue Armando Escárcega Valdés, el Patrón, presunto autor intelectual del intento de homicidio. Pero no solo cayó el Patrón, también 5 mujeres y los sentenciados. Héctor Eduardo Martínez Jiménez el Bart, quien es el autor material del ataque, ya fue sentenciado a 14 años de prisión, y también cayó Pul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el Pul, sentenciado a 12 años de prisión. La Fiscalía General no especificó si los sicarios que participaron en el atentado contra Ciro Gómez Leiva estuvieron en el rancho Izaguirre o en otro campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto entonces abre la puerta a que esta organización criminal pues sí tiene quizá más de un lugar, como el que las madres buscadoras encontraron en marzo, el rancho Izaguirre. Pero concluyamos. El caso de Ciro da apenas unas pinceladas de la triste realidad del periodismo en México frente al maldito narcotráfico. Ciro Gómez Leiva es un comunicador encumbrado. Hace años, unos 15 años más o menos, él como director de Milenio Televisión fue quien dio el visto bueno para que yo pudiera conducir un espacio de noticias. Desde entonces y todavía antes, Ciro Gómez Leiva ha ocupado los espacios más importantes de la televisión y la radio en México. Digo entonces que el caso de Ciro da apenas unas pinceladas de lo que sufren los periodistas frente al narco, porque si eso le pasó a Ciro, un periodista encumbrado, ¿qué podemos esperar de los cientos, de los miles de reporteros de a pie, con sueldos bajos, que cubren la nota roja día a día en lugares donde gobierna el maldito narcotráfico? Esos que no tienen para una camioneta, no tienen para un coche o cualquier vehículo propio. Ya no hablo de que tenga blindaje, mucho menos. Sí, el Estado mexicano actualmente aún está en deuda con los periodistas mexicanos. Se tenía que decir, y lo dije.